¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. El periodista Genaro Villamil viene esta noche a nuestro programa para discutir si usted o yo o él mismo forma parte de esa audiencia rebelde que gracias a la nueva ciudad virtual, a la revolución digital, está cambiando su consumo de medios, de contenidos, incluso la manera de formarse desde el plano educativo. Hoy nos presenta su libro La rebelión de las audiencias, editorial Grijalbo, y también invité a la conversación a Raúl Bravo. Él trabaja como editor para Sopitas, este agregador de noticias, y Marilena Meneses, que desde el Tecnológico de Monterrey ha venido trabajando desde el plano pedagógico y también desde la investigación cómo están funcionando las redes. ¿Es usted optimista o pesimista con respecto a la revolución o rebeldía de las audiencias? Es el tema de esta noche. Comenzamos. Ya lo anuncié. Me hace muy feliz tener esta noche a mi colega Genaro Villamil, quien admiro, respeto y tengo que decirlo, Gracias, Ricardo. trabajador insaciable. Y ahora con este regalo del libro, La rebelión de las audiencias, Genaro, que intenta pues ya dar respuesta a esta crisis que estamos viviendo en los medios. Lo haces con bastante destreza y muchos de los argumentos con bastante tino. Te pregunto de entrada el origen del libro. ¿Es producto de una crisis de angustia o la editorial no tenía que iniciar este texto? En fin. Hay dos orígenes, Ricardo. Muchas gracias de veras por la invitación. Hay dos orígenes. Este libro se llamaba, o tenía una edición anterior que se llamaba La televisión que nos gobierna. Me pidieron revisarlo. Se escribió y se publicó en el 2005. Cuando yo revisé, todo lo que estaba en ese libro, la mitad ya no operaba, no funcionaba, no tenía sentido. Ya había una reforma de telecomunicaciones que había modificado absolutamente el panorama. Ya estábamos en un proceso de convergencia entre la radiodifusión y las telecomunicaciones mucho más avanzado que la propia ley. Entonces yo dije, hay que hacer otro libro, hay que hacer otra cosa. Y también... Entre 2005 y 2017, el ecosistema mediático mutó. Así. Al punto donde la mitad de un grados. libro sobre la televisión dejó de tener sentido. 180 grados. De hecho, el libro se llamaba La televisión que nos gobierna. Entonces yo cuando dije, bueno, ¿y qué gobierna ahora? ¿Qué está y pudiste gobernando? responder. ¿Qué está gobernando la televisión ahora? La televisión analógica, la televisión esta poderosa de los años 70 y la televisión poderosa de la ley Televisa, es decir, del 2006, de cuando impuso al Congreso su agenda legislativa. En menos de 10 años, esto cambió. ¿Cambiaron los medios? Fue mi pregunta. ¿Cambiamos los periodistas? ¿Cambiaron los productores? No, cambió la audiencia. La tecnología. La tecnología le permitió a la audiencia un empoderamiento que está poniendo nerviosos a muchos, incluyendo a los propios ciudadanos. A ver, déjame hacerte la pregunta como surge hoy en día. De un lado hay, y yo siento en tu texto una coincidencia con el optimismo Sí, que permite pues la tecnología digital. así es. Iguala a la audiencia con el periodista, lo iguala con el político, lo iguala con el poderoso, lo puede interpelar, produce contenidos, en fin. Pero del otro lado, si uno observa pues un poco lo que ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, en la Así campaña reciente, pues esa misma tecnología la que es la madre de los famosos fake news o noticias falsas. A ver, entonces, tiene literalmente un lado muy positivo y otro peor de negativo que en la época de la televisión analógica. ¿Dónde estás tú en esta...? Hay un dark side, hay un lado oscuro muy cabrón, muy difícil. Cuando incluso los alumnos, 10 años he dado clases de estudios de audiencia y siempre discutimos esta parte, yo les digo, miren, las redes sociales o la tecnología es como un martillo. Lo puedes usar para construir una casa o para matar a alguien. No es la tecnología per se
lo que hace malo algo o bueno algo. No es un asunto de bondad, es un asunto de cómo una sociedad quiere su sistema o su ecosistema comunicacional. ¿Qué es lo que está sucediendo en México? Que esto yo lo comparo un poco con el destape español. La rebelión de las audiencias es un poco esto que sucedió en la España de inmediato. Vámonos de marcha. O La sea, marcha, la ebullición, el destape moral después de 40 años de dictadura. Algo así está o sucediendo. estamos en la era Almodóvar. Estamos en la era almodoroviana de las redes sociales, es decir, pues de los memes, de los insultos, del sarcasmo, de el sacarle la lengua al político, de incluso mentarle la madre al presidente, que a muchos nos asusta o a unos nos asusta y dice esto es una falta de respeto absoluta. Hay que entender que venimos de una crisis del sistema autoritario y que esto es un reflejo y que la única transición realmente que ha existido en México, a lo mejor no hay transición a la democracia o no hay transición económica, lo que queramos, pero lo que sí hay es una transición de lo analógico a lo digital. Y ese estado de ánimo de las audiencias te está reflejando eso. A ver, te voy a poner un ejemplo. Recientemente un primo me decía, mira, las sirenas sí existieron. Aquí está esta foto de sus restos. Y ahora que buscas la fuente, pues no había fuente, ¿no? Bueno, esa pregunta de cuál es la fuente, nos la hacemos los periodistas, pero no se lo está haciendo la gente. Exactamente. En otras palabras, es muy común que te digan, sí es cierto si lo leí en Facebook. Así es. Y o te lo leí en Twitter o lo leí en, Este o lo es vi el en lado YouTube. oscuro, no estamos alfabetizados para esta revolución. ¿Qué hacemos frente a eso? En la otra parte del libro que le hace falta es justamente la parte de la alfabetización digital, porque nosotros mismos nos tenemos que reeducar, nosotros mismos los periodistas que venimos de medios impresos o de medios analógicos, radio, televisión, por un lado despreciamos, o durante muchos años despreciamos, diciendo esta etapa de negación de no, esto va a pasar, esto es una moda, estas cosas de los likes y de los Facebooks y de los links, pues va a pasar porque yo estoy aquí instalado en mi oficio, ¿no? Pero también las nuevas audiencias o los más jóvenes que ni siquiera tienen la formación o lo que te permitía el periódico, por ejemplo, una jerarquización de la información, una organización de la información, una ponderación de qué es importante. No puede ser tan importante el video de un perrito como el incendio de 100.000 hectáreas en Estados Unidos. Y sin embargo, las redes te lo ponen del mismo peso dependiendo de la reacción de las audiencias. Es una primera etapa y digo yo rebelión. O sea, nos vamos a alfabetizar. Tenemos que. Y tenemos la A golpe de obligación. errores, a golpe de haber creído o de haber sido ingenuos. A golpe de necesidades. Te pongo un ejemplo, Ricardo. Este año, a principios de este año, un amigo me llama, un amigo joven que no es periodista, me dice, me están llegando unos WhatsApps con unos audios anónimos de que no salgamos a las calles, de que el ejército va a tomar las calles, de que van a haber saqueos. Le digo, oye, eso es falso, eso es un anónimo. Pero ¿cómo yo lo sé? Bueno, porque no tiene fuente, porque no tiene fecha, porque no tiene... Bueno, eso tú lo sabes, pero yo no lo sé. ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no se lo dices a la gente? Y dije, tienes razón. O sea, ¿por qué yo tengo que suponer, como periodista, que lo que yo como ejercicio profesional ya tuve durante muchos años, las audiencias lo van a tener? Y eso es terrible. Te cuento una anécdota. Hace unos 4 años me tocó ir a la Universidad de Stony Brook, Sí. justamente el programa de periodismo que tienen allá, a conocer cómo lo estaban construyendo. Me encontré un seminario de verano para profesores. Y los periodistas estaban dándole un curso a profesores de primaria en Estados Unidos. Wow. Justamente ¿Sobre para eso? que el método periodístico fuese enseñado a estos maestros que luego iban a transmitirlo a sus alumnos. Y el argumento principal de Stony Brook es, si no alfabetizamos a los profesores para que le ayuden a sus alumnos a curar la información, a cribarla, vamos a crear monstruos como ciudadanos. Así es. Es decir, es ahí, con el profesor, donde tenemos que trabajar. Escribiste esto.
te pregunto, ¿crees que es un texto que debería traducirse para escuelas primarias y ofrecérselo a los niños? Creo que sí va a hacer mucha falta hablar de esto justamente, de la parte en donde unas el aula o las aulas y a los autodidactas de las redes, porque también está pasando algo impresionante, Ricardo, la enorme cantidad de gente autodidacta que está acudiendo a las redes y que se está formando o deformando. Yo creo que ese impulso no hay que perderlo ni hay que despreciarlo. Hay que canalizarlo, hay que darle salidas como un afluente de un río. Las resistencias son muy duras, por supuesto. O sea, porque hay una descalificación general, ¿no? Digo, ahí cito y me pongo un poco a debatir con la cita esta de Humberto Eco, ¿no? De la Legión de los Idiotas. Y yo dije, bueno, Que es de una gran frivolidad, ¿no? él que escribió en contra de los apocalípticos, terminó siendo muy apocalíptico con algo que él mismo había visto como una posibilidad, ¿no? Que son las redes. Esto es la casa del jabonero. Nadie. No, por eso está decía al exento. principio, te atreviste a entrar a un tema muy complicado Sí. y a poner puntos sobre las sillas. Pero déjame regresar sobre lo que estabas diciendo, que es bien interesante. Es decir, del lado de los periodistas estamos viendo el fenómeno con gusto y con horror. Sí. Hay que decirlo. Con miedo. Del lado de la educación también. Y no hay un diálogo cuando el fenómeno es el mismo. O sea, la revolución digital no solamente Sí, es tienes la razón. revolución de las audiencias de medios, es la revolución de cualquier tipo de auditorio, el pedagógico también. Sí, sí, sí. ¿Por qué no estamos dialogando esto de manera más seria? Digamos, Porque somos una sociedad muy compartimentada. Incluso las disciplinas sociales entre sí no se dialogan o no dialogan mucho, ¿no? Es el modelo de la universidad analógica. Es decir, así como hay el periódico, así, está la universidad. Así como hay la política analógica que se está enfrentando también al nuevo mundo digital. Hay políticos que, por ejemplo, creen que pues, hay que acarrear bots, el acarreo digital, likes y o sea, traducimos cosas al mundo digital y yo lo hago también todo el tiempo y me doy cuenta que cometo un error. Y creo que esta falta de diálogo entre la parte académica o pedagógica y la parte periodística es cierta y es muy negativa porque todo el tiempo lo estamos viendo, ¿no? Y la carga a veces para los periodistas es ser educadores cuando no lo somos, no estamos preparados para eso, y al revés. Para muchos educadores la carga es de repente volverse filtros de información cuando no tendrían por qué. Ahora, ambos oficios se parecen, ¿no? Sí. Es decir, el periodista cura, filtra información, ¿no? Edita Divulga. información, sí, pero en realidad lo que hace es cribar la información para ver si es buena o no, la Así verifica. La no es ponderas. algo muy distinto a lo que debe hacer el profesor, ¿no? Cuando el alumno está arrojado a un insumo de información bestial, porque lo puede revisar en Google, porque puede verlo en Wikipedia. Así es. También tendría que jugar ese papel el profesor, cribar, editar, curar la información. Es decir, somos facilitadores unos y otros. Así es. Y yo te pondría otro tercer nivel. Me lo dijo el creador del CISEN en una entrevista ahorita que pasó todo lo de Pegasus. Me dice, lo que hace falta es inteligencia digital. ¿De qué te sirve tener, por ejemplo, horas y horas y horas de llamadas y de intercepciones, de comunicaciones digitales, de huellas de comunicación en la red, si esa información sin análisis no sirve para nada? No te sirve para hacer escenarios, para plantearte, pues para hacer la otra parte de la información. Y eso también está sucediendo en el mundo de la rebelión de las audiencias. Una acumulación de información sin la digestión, o sea, sin digerir a través del análisis muchas cosas, ¿no?, que están sucediendo. Déjame poner sobre la mesa una de las hipótesis principales del libro. Esta revolución digital vuelve más democráticas nuestras sociedades. ¿Qué tanto y por qué? No necesariamente te conduce a la democratización. Eso todavía está por verse. Pero la verdad. diluye poder, dices tú. Enfrenta un modelo autoritario
que era el modelo el modelo que surgió Televisa, es decir, este modelo en donde había una fórmula televisiva, y esa fórmula televisiva era el acompañamiento del poder político, del PRI y de la presidencia, con una gran empresa de comunicaciones que tenía la agenda y el control de la información y del entretenimiento. El riesgo es que se pretenda reproducir esa fórmula a través de los medios digitales. ¿Se puede? Yo insisto en que la naturaleza binaria de las comunicaciones lo hace muy difícil, pero hay intentos, por supuesto que hay intentos. Lo mismo Trump. A Trump, digamos que llega vía estos facilitadores y asesores de las redes, pero también en las redes le están pegando, pero durísimo. Hay que acostumbrarnos a que esto es binario. Ahora, llama la atención, tienes razón, ¿no? Hoy las cadenas tradicionales han perdido audiencias, Sí. cantidades extraordinarias. Ya no son la única vía de comunicación del poder con los ciudadanos. Y sin embargo sobreviven. Es decir, no cayó el meteorito. No. Donald Trump sin la cadena Fox es impensable. Así es. Y no me obligues a poner ejemplos en México, pero serían igualitos. El producto aquí es la credibilidad. Es decir, automáticamente ningún medio desaparece. Al contrario, vamos a coexistir muchísimos. Pero lo que hay que plantearse en México, y sobre todo ese es quizá el principal punto de atención del libro, es que la crisis de las televisoras en México, o de las radios o de la prensa, no es solamente una crisis tecnológica, es una crisis de credibilidad. O sea, viene junto con pegado. Es decir, que las redes te arrojan a una crisis de credibilidad. No, las redes están reflejando la crisis de credibilidad acumulada. ¿Son causa o consecuencia? No, yo creo que son consecuencia. O sea, la crisis de credibilidad está antes de las redes, la verdad. Es decir, la desconfianza del ciudadano a la versión de los periódicos, a la versión de la televisión, existe desde los 80s, desde la época del fraude en Chihuahua. Pero estás pensando en México, pero si revisas el mundo entero, te da una crisis de confianza. Bueno, y sí. va de la mano de la revolución digital. Sí, pero observa ahorita en Estados Unidos cómo ha tenido el New York Times, el Washington Post, que volverse críticos, a veces hipercríticos, al grado de la exageración incluso, para ir más allá de esta especie de estado de ánimo social que hay en las redes, ¿no? Y creo que están tratando de encontrar un camino, ¿no? Yo no veo todavía a los medios tradicionales mexicanos en ese nivel todavía. Ahora, del otro lado, lo que sí veo es que muchos medios tradicionales pues ya abrazaron la tecnología digital. Sí, claro. ¿no? O sea, tú dirías Televisa también, pero a ver, esmas.com es uno de los portales más vistos. Medios escritos, ¿no? Muy potentes, no sé, déjame pensar, el Universal, pues hoy su página es una de las más vistas. O sea, en realidad se han desdoblado al mundo digital. Pero la agenda informativa y la agenda de la opinión pública no la están marcando esos portales. ¿No? No, yo te puedo decir 4 temas recientes: el socavón, el Paso Express de Cuernavaca, Odebrecht y Lozoya, Javier Duarte, la corrupción son agendas que se van construyendo en las redes. ¿Sí me explico? Yeah. Y ya no hay un motor. Ya no hay alguien que los lo defina. medios la siguen, pero no son el motor. Ya no hay alguien que la defina por sí solo. No hay un medio, no hay un periodista o una periodista. Esto también es fascinante, porque te obliga entonces a volverte zapero, es decir, a zapear todo el tiempo las redes, la televisión, la prensa. Deja de ponerme antiguo. Sí. Tienes razón en que si miro a la ecología mediática de la época de mis padres, o con la que yo crecí, me volví adulto, pues se parecía mucho como al modelo educativo, es decir, un profesor, en este caso un periodista, que de manera unidireccional mandaba el mensaje, ¿no? Casi sin posibilidad de réplica. Es decir, Jacobo Zabludovsky y el catedrático de la universidad se parecían mucho. Así es. Hoy, en realidad, va de ida y vuelta, no lo voy a discutir.
Pero como sea, ese medio era una plaza pública donde todos se informaban. Claro. Podía estar en contra o a favor, pero era un referente que todos teníamos. Exactamente. Hoy lo que tiene son múltiples referentes, lo cual hace que si yo quiero oír lo que a mí se me da la gana, solo me concentro en un circuito. Exacto. Vamos a poner, yo solo me relaciono con gente que piensa como Fox News, ¿no? Fox Así es. News, que tiene esas opiniones, pero nunca voy a ver qué hace CNN. Para poner ejemplos, incluso Sí, internacionales que te nos sirvan más. fragmentas. La fragmentación está llevando a menos comunicación, Genaro. Sí, ese es ¿Por uno de qué? los riesgos O sea, brutales. mayor diversidad y menos comunicación, a final de cuentas. Porque la fragmentación no necesariamente es diversidad. Hay una hiperfragmentación. De hecho, uno se puede lanzar un día en Facebook, por ejemplo, la gran plataforma. Facebook no es un medio, es una plataforma. Los medios son las cuentas que están ahí. Y eso a veces cuesta trabajo distinguirlo. Pero uno, pues, si quiere, se puede pasar la vida viendo perritos y gatitos. Es decir, hay gente que solo vive pensando en causas de defensa de los animales, por ejemplo, o de asuntos absolutamente banales, o de asuntos incluso de teorías de la conspiración. Sí. Un día me metí a revisar teorías de la conspiración sobre los Illuminatis y todo esto. En las redes hay una cantidad de locuras de Es eso. curioso, porque entonces te reduce el radio de Sí. tu interés. Te fragmenta y los puentes de comunicación son los que están haciendo falta. Creo que esa es la labor de los periodistas, es decir, creo que nosotros tenemos que hacer esos puentes. También me construirlos. a corte y voy a traer a dos inteligencias más a acompañarnos en la conversación, que han Perfecto. estado muy cerca justamente de esta discusión que tú nos traes con la rebelión de las audiencias. Se lo recomiendo muchísimo. Nos urgía un libro así, sobre todo para quienes damos clase y justamente no teníamos referencias bibliográficas serias sobre esta revolución. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta hablando de la rebelión de las audiencias. No se revele tanto que se vaya a ir de aquí, por favor, porque el tema vale la pena. Tengo, además de Genaro Villamil, a dos invitados muy queridos que tienen mucho rato estudiando y participando justamente en esta revolución de las audiencias. Les doy la bienvenida con la idea ya tradicional aquí en Espiral de que se presenten a sí mismos. Primero que nada, Marilena Meneses. ¿Qué tal, Ricardo? Un placer estar aquí. Bueno, yo soy profesora investigadora en el TEC de Monterrey, me especializo en el estudio de los medios, me reconozco una inmigrante digital y una... ¿Naciste análoga? Yo nací análoga, sí, crecí, casi me reproduje también. ¿Ya no eres análoga? Pues no, fíjate, yo creo que no. Y me reconozco también adicta a las redes sociales. Ok, adicta. Adicta. ¿A cualquiera? ¿No discriminas? Yo creo que soy más adicta a Twitter que a otras. Pero Un día me dices- mi adicción la tengo que reconocer aquí públicamente. Ya me dices cuál es la diferencia de personalidad entre un Facebook y un Twitter. Encantada. Me haría bien porque yo también soy adicto a Twitter. Facebook no me gusta, tengo que decirlo. Sí. Genaro, te toca presentarte. Genaro Villamil, periodista, igual adicto a las redes, hiperadicto y tuitero compulsivo. ¿Boyerista o exhibicionista? Creo que va igual, es binario el asunto. Ah, es binario, no hay exhibicionismo sin boyerismo, es decir, nos encanta ver también y espiar. Somos espías digitales todo el tiempo. Y obviamente pues hay una parte de exhibición, ¿no? Es un quid No pro quo. necesariamente personal, pero también cuando uno está reproduciendo sus pensamientos, sus críticas, sus sarcasmos, pues está siendo exhibicionista. Raúl Bravo, me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Productor de contenido también. Sí, o sea, hashtag generación de contenido, vivo en en la granja de contenido desde hace unos 10 años. Fui fundador de una revista literaria y cultural que se llama Cuadribio, que está en línea desde hace 9 años. Soy coordinador de noticias de sopitas.com, soy editor de economía de Nexos en línea y soy locutor de radio en internet, en No FM. A lo que voy soy alguien que está ahí, en todos estos, en estos medios que le están apostando las audiencias rebeldes o en rebelión. Y soy alguien que, pues tal vez a diferencia de ustedes,
sí he estado toda mi carrera profesional en En la parte digital. la parte digital y de hecho hasta la fecha solamente en la parte digital. Déjame regresar a una pregunta que ya le había hecho a Genaro, pero la voy a formular de otra manera. Mediados del siglo XIX, había poblaciones perdidas donde un señor agarraba el caballo, iba a comprar mantequilla y carne y pescado y luego la subía al pueblo. Y pues el día que llegó el ferrocarril, este señor se enojó mucho porque le quitaron el negocio. El ferrocarril dividió poblaciones. Unos odiaban el ferrocarril, otros lo amaban. Más o menos eso es lo que está ocurriendo con estos medios digitales. Yo les pregunto, ¿ustedes los aman, los odian al ferrocarril? ¿Y por qué razones? ¿Una o la otra? Bueno, a mí me gustan mucho los medios digitales. Como inmigrante que soy, me tocó ver justamente el cambio cultural y tecnológico que han traído y que me parece que hoy configuran una sociedad diferente. Ya nada es igual que la era pre-internet, que estamos hablando Nada. de la década de los 90. O sea, nada es Ni el igual. amor, Nada. ni el conocimiento, ni el Absolutamente. sexo. Ni el sexo, ni nada, ¿sí? Mucho menos los gobiernos, mucho menos la televisión y la serie de medios analógicos, ¿no? Que hoy están en francos problemas, justamente por esta serie de cambios culturales y sobre todo ante una transición, ¿no?, de las audiencias que ha documentado ya Genaro en su libro, que están, sí, en franca rebelión algunos, pero a mí me parece que los cambios son mucho, mucho más profundos. Ahora hay una nueva forma de relacionarse con el poder y de relacionarse con los otros a partir de los medios digitales. Probablemente estamos hablando de una sociedad, sí, más reticular, sí, menos autoritaria, que trae aparejados muchos problemas también para la política y para la vida cotidiana, ¿no? Y esto los hace tremendamente fascinantes. No tenemos respuestas todavía sobre este nuevo paradigma, este nuevo estadio. No hay claras respuestas. Y pues bueno, quienes nos dedicamos a estudiar esto apenas y alcanzamos a esbozar un panorama de lo que está pasando, me parece que vamos a comprender esto en unos 15, en unos 20 años, Ricardo. A ver, lo lógico sería preguntarte a ti, que como bien dices, iniciaste tu vida profesional en la era digital, las bondades de este ferrocarril. Pero quiero hacer al revés. ¿Qué te da miedo de este ferrocarril? ¿Qué te da pavor? ¿Qué te genera incertidumbre? ¿Qué incluso te puede hacer rechazarlo? Creo que en general son dos las cosas que me causan bastante tirria y a las que les tengo bastante reticencia en términos de la generación de contenido digital. O sea, por un lado, sé que suena absolutamente conservador, pero le tengo pavor a la pérdida de la figura del experto. O sea, a la pérdida de todo tipo de gatekeeper que pueda haber en la diseminación. Cadenero del antro, dirían en español. El cadenero del antro, exacto. Alguien que cuida la puerta. Que cuida la puerta, ¿no? Le tengo pavor a la pérdida del experto en muchos sentidos. O sea, desde los editores hasta los generadores mismos del conocimiento y los que lo diseminan y lo socializan. Cada vez es más común ver la columna de opinión, por ejemplo, que es uno de mis géneros favoritos, pero creo que porque soy masoquista, que cada vez transita más hacia el post de Facebook. Sí. Es decir, no hay ningún tipo de conocimiento que se vaya amasando para llegar a una idea novedosa, que ha sido bien investigada, que ha sido bien contrastada, que sé que no toda columna de opinión tendría que tener el rigor científico que un paper académico, pero sí creo que ya estamos cayendo o ya estamos pisando el hielo más delgado en ese territorio. A ver, déjame poner un tema que ya medio bordábamos hace un momento, pero a mí me inquieta mucho, y Mariana lo señaló hace un rato. La política está en crisis en el mundo. En buena medida porque los políticos que están en funciones son análogos. Así es. Sí, han migrado, han tratado de migrar, pero claramente no han surgido los políticos de la era digital. Macron, tal vez.
Un poquito. Podría ser. A ver, Trump en ese caso, pero sí hay ahí una como... Trump es del talk show. Ojo, ¿ah? Trump es curioso. Es un político que viene de la neotelevisión. Es decir, El reality show. De los realities, ¿no? Y de hecho está armando un reality. De hecho, gobierna en un reality continuo. O sea, siempre te tienen la atención. Pero sí, perdón. No hay políticos. A ver, este divorcio generacional puede generar mucha inestabilidad y puede generar incluso muchos errores políticos de las sociedades democráticas. Es decir, en otros términos, no es imaginable el Brexit, no es imaginable la revolución de Trump sin esta ruptura, fractura entre quienes hace política análoga y quienes hace política digital. ¿Crees que esta brecha se vaya a cerrar en algún momento antes de que se nos desbarranquen las sociedades democráticas? Yo creo que hay un hartazgo social y en muchas sociedades del modelo de la política tradicional y del político tradicional y de los partidos. O sea, también los partidos, las instituciones que surgieron de la revolución industrial están colapsándose, ¿no? El tradicional partido monolítico de clase o ideológico o pragmático o de élites. Y esto es global. Esto está sucediendo en todo el mundo. Y en distintas sociedades hay mecanismos de sanción mucho más claros, ¿no? En México lo que tenemos es un mecanismo de sanción que solamente hasta ahora está pasando por la vía comunicacional, o sea, digital. Dice Genaro, Macron podría ser ya un político de la era digital. A ver, para ti, ¿cómo sería un político de la era digital o una política de la era digital? Mira, el político ideal, el de la era digital, sería aquel que pudiera interrelacionarse con sus públicos, con sus ciudadanos, ¿sí? Es decir, aquel que pudiera tener a través de los canales de video una charla, como lo hizo Obama. A mí Obama me parece el gran político de las redes sociales y su caso es paradigmático. Le manejaron muy bien las redes sociales, estaba prácticamente en todo el ecosistema digital interactuando o al menos simulando una interacción con sus gobernados. Esto es en un sentido ideal y bueno, esto fue posible, ¿no? Un alto índice de popularidad se va el presidente Obama. ¿En México ves alguno? Fíjate que no, y te lo digo con mucha franqueza, a mí me parece que tuitean. Todos tuitean o les tuitean y muy mal, porque están acostumbrados a la era de la televisión. Marilena, ¿sí? Fíjate que en algún momento Marcelo Ebrard. Tal vez Marcelo. Yo me acuerdo cuando interactuaba este famoso Tenemos sismo, sus chistes. O estas cosas, o sea, sí te hablaba de un político que al menos... Tenía olfato. Tenía olfato, es un animal político, y tenía esa capacidad, y le resultó muy bien. Y también lo han logrado algunos candidatos independientes. Kumamoto, por ejemplo. ¿Les parece que como Pedro, sin duda alguna, porque, bueno, yo considero que tienen poco que perder estos candidatos. Todo un terreno virgen, ¿no? Y bueno, se aprovechan de las redes sociales. Y en otro sentido, no Kumamoto, pero podemos hablar de Bronco también. Pero a mí me parece que justamente estamos hablando de candidatos con miedo, que están acostumbrados a la televisión y no hay que olvidar que en México todavía el 50% de los mexicanos no tienen acceso a Internet y se siguen informando por la televisión. Esto es un dato importante, o sea, en México hay, sí, una convivencia de diferentes formatos, de lo digital y lo analógico. No hemos logrado un apagón analógico como tal por la brecha digital. Y también porque tienen miedo, ¿sí? Tienen algo que esconder los políticos mexicanos y no se lanzan, ¿no?, al escrutinio directo de los públicos y de las audiencias. Y por otro lado estamos viendo otros animales políticos, como es el caso de Trump, que está inaugurando una nueva forma de hacer diplomacia internacional, muy al estilo Trump. Llamarla diplomacia no es un poco ensalzarla. Yo creo que sí, tiene razón, sí, es la antidiplomacia. La antidiplomacia, las antirrelaciones internacionales. Yo si fuera profesora de relaciones internacionales estaría, no sé qué estaría haciendo en estos momentos. Te invito a negociar un tratado, pero te digo que seguramente va a salir mal. Pero va a salir mal, no estoy de acuerdo. No, es una cosa tremenda. Y bueno, esto es lo que estamos viendo hoy, este tipo de políticos, el caso mexicano es aparte, el caso de Trump es otro, pero esto nos habla de la centralidad
que tiene la política contemporánea hoy las redes digitales? Les puse un poco con esta pregunta, no está mi miedo principal. Sí tengo la impresión de que la brecha digital, esta revolución digital, puede ser un tsunami que arrase con la política como hoy la conocemos. Y no estoy seguro que del otro lado del tsunami exista un sistema representativo, democrático, de pesos y contrapesos. ¿Quién sabe qué hay del otro lado? Así como está arrasando con este sistema, también está arrasando con formas o expresiones de la economía. Hoy ya no es negocio componer, grabar música y vender discos. Sí. Hoy ya no es negocio, lo sabes bien, investigar, redactar y publicar libros. Hoy ya no es negocio producir películas, es decir, Tener las un blockbuster. plataformas, hoy ya no es negocio. Blockbuster. Pero tampoco lo eran hace 10, 15 años, que eso también creo que a veces se nos va A ver, demasiado iba para el ti la argumento. pregunta. Déjame irme a corte, ¿no? Y te pido que me la devuelvas, porque déjame nada más terminar con la pregunta. Hoy ya no es negocio ser periodista, investigar, publicar, porque hay un agregador de noticias que se va a robar la información. O sea, estamos en una época devastadora para la producción intelectual. También eso está ocurriendo. Déjenme irme a corte y regresamos. De vuelta en Espiral, hablando de esta revolución digital y esta transformación de las audiencias que Genaro Villamil nos trae justamente a propósito de su libro publicado por Grijalbo, La rebelión de las audiencias, texto que de veras se lo recomiendo mucho si el tema le importa. Raúl, nos fuimos a corte y te estaba preguntando, hay un tsunami que está arrasando con la economía, sobre todo la relacionada con los derechos de autor, con la producción intelectual y los derechos de autor que velaban por ella. Sí. O sea, igual ahorita la discusión se ha vuelto tal vez más presente o ha sido más retomada. Sí tengo la impresión que hace 10, 15, si no es que hace 50 años ya había dejado de ser negocio todas las industrias que ahorita mencionaba, ¿no? Hacer película en realidad nunca ha sido negocio, salvo más bien la comercialización o la mercantilización de eso. Lo mismo con escribir un libro. O sea, escribir un libro, a menos que seas ya una superestrella, pues los adelantos siguen siendo los mismos que se pagaban más o menos hace 10, 15, 20 años y es dificilísimo volverte millonario con eso. Y el negocio particular de la música, ser compositor y producir un álbum nunca ha sido negocio. El negocio está en las giras, el negocio está en la venta de mercancía y etcétera. Ahora, la última pregunta que era sobre si todavía es negocio o no producir información, sobre todo cuando un agregador de noticias lo toma, lo reescribe y lo publica bajo la interpretación, o sea, bajo la idea que, pues muy de, pues, ya del arte contemporáneo para acá, del ready-made, que en la medida que muevo el collage ya es una segunda obra. Se está volviendo una lata hacer eso, ¿no? Hay medios que lo hacen y en general casi todos los medios ahorita lo están haciendo. Por supuesto que hay información que está siendo generada por reporteros que en sus propios medios están en condiciones pues, terribles de por sí y que esa información sea diseminada por otros medios para capitalizarla y demás, también es terrible. Ahora, ¿dónde queda el consuelo de tontos que yo encuentro? Es en los contenidos originales que ya cada medio está tratando de ejecutar muy a su manera. Las audiencias en esta rebelión están dispuestas a reconocerle el mérito a Genaro Villamil cuando hace un reportaje bien investigado y a distinguirlo de un post de Facebook de alguien que se le ocurrió, como decías tú, cualquier cosa. Las audiencias que me siguen, sí. Es decir, ¿esas son las rebeldes o las no rebeldes? pues yo creo que son bastante rebeldes. Pero es una discusión muy, muy fuerte porque si no construimos audiencias al mismo tiempo que estamos construyendo contenidos, no vale la pena.
no vale la pena estar en el medio digital. Es decir, hay quienes creen que pero, automáticamente, porque ya estás en el medio digital, ya van a llegar los ríos de... No, es una labor incluso de, pues hasta de sembrador, ¿no? O sea, es también en el medio digital... Me deja citar a Shakespeare en Sueño de una noche de verano. Él hablaba de la confianza, pero lo puede usar para las audiencias. Las audiencias se construyen a milímetros y se destruyen a kilómetros. Exactamente, exactamente. O sea, incluso con lo rápido y vertiginoso, lo instantáneo que puede hacer el mundo digital, también necesita paciencia. Y necesitamos paciencia y ponderación. Incluso yo mismo me tengo que frenar a veces cuando, y a veces no me freno, pero cuando no me freno generalmente cometo errores. Es decir, al soltar una información que no está acreditada, ¿sí me explico? Al sobre reaccionar, o cuando uno empieza al principio en estos juegos de los troles y los bots, que te pones a responderle a todo mundo, ¿no? Entonces, hay una parte en donde sí también necesitamos paciencia. A ver, me gusta este argumento. ¿Construir audiencias o pertenecer a audiencias? Hacia allá vamos. O sea, hoy tenemos una oferta infinita, fragmentada, pero en realidad la idea es ir siendo parte de una audiencia rigurosa, exigente, y del otro lado eso va a mejorar la oferta que tengas en la ciudad virtual. ¿Estoy siendo muy optimista o ves una tendencia hacia allá? No, mira, yo creo que no todo está perdido. Hay que sopesar bien las bondades y por supuesto las perversidades de la creciente digitalización. Y aquí hay un punto muy importante. ¿Qué es lo que está pasando hoy con las audiencias? Sí vemos una erosión de aquellos grandes líderes de la televisión, ¿no? Los llamados líderes de opinión de la era analógica, de los grandes escritores, pero por otro lado estamos viendo influenciadores, como se les llama en las redes sociales. Estamos viendo también la emergencia de nuevos actores que de otra manera no hubieran surgido en tiempos analógicos. YouTubers. Los youtubers, por ejemplo. De manera que estamos en un ecosistema mediático muy complejo e hipersegmentado. Me parece que sí va a haber lugar y sí está habiendo lugar para los expertos, pero de un mercado crecientemente fragmentado, ¿sí? Es decir, aquel experto, Ricardo, estoy viendo tus maravillosos lentes rojos, en lentes, por ejemplo. Aquel experto especializadísimo en audiencias de los servicios de OTT. A mí me parece que hacia allá. Las audiencias de servicios de video. Como Netflix, claro, iTunes. como Vudu y todas esta serie de empresas que están revolucionando hoy al entretenimiento en el mundo. Me parece que hacia allá se encamina esto del experto, no una muerte, pero sí una dispersión, ¿sí? Y por supuesto un mercado tremendamente fragmentado. A ver, hablemos de estas OTTs, porque empezamos hablando de Televisa, ¿no? Ahí era un libro sobre Televisa y acabó en esto, pero es que lo narra muy bien Genaro, es decir, en 10 años el tsunami cambió la historia. Claro. A ver, Netflix es un fenómeno hoy. iTunes es un fenómeno. Es decir, sí, YouTube mismo, sí estamos hablando de formas distintas de entretenimiento. ¿Hacia dónde van estas empresas? ¿No? Más allá de ser muy ricos a sus socios fundadores. Bueno, estas empresas van por todo en el mercado del entretenimiento, sin duda alguna. Y lo que estamos mirando es que las empresas de la era analógica, es decir, la televisión tradicional, se está teniendo que trasladar a estos nuevos modelos de negocio y de entretenimiento, porque hay que decirlo, la televisión tradicional como la conocimos está muriendo, no solamente culturalmente, sino también están en un franco periodo de ahogamiento económico, porque ha cambiado el modelo de negocio basado en anunciantes. Las audiencias están migrando a otras formas de entretenimiento e información y se van los anunciantes. De manera que me parece que es el futuro, ¿sí?, del entretenimiento y la información bajo demanda, ¿no? Incluso ya se habla de bibliotecas tipo Netflix, se habla ya de una educación tipo Netflix y de otra serie de servicios bajo demanda, porque pareciera que la sociedad contemporánea, sin necesidad de decir si es bueno o es malo, simplemente así es, así hay que entenderla, es crecientemente individualista y prefiere
información y entretenimiento bajo demanda. Para mí, ese es el futuro del entretenimiento y la información, con todo y los asegúnes que esto tiene. Ojalá todo fuera Netflix también. Estamos hablando aquí de que son empresas extractoras de datos y el asunto de la privacidad es el gran tema del presente y el futuro. A ver, déjame nada más regresarme 2 frases antes. Yo creo que pocas cosas son más mías que la huella digital y el iris. Creo que la tercera cosa, voy a exagerar porque seguramente el código genético también, pero es mi celular. O sea, mi huella como identidad, preferencia, es mi celular. Si soy una gente que hoy en ese aparato reflejo la identidad, pues estoy esperando productos que sean acorde con esta manera de relacionarme con mi identidad. Y en ese sentido, no hablo de Netflix, sino cualquier medio que me ofrezca contenidos, lo quiero hecho a mi medida. ¿Hay posibilidad de que la televisión análoga, ¿no? Que en efecto canales como este, en fin, se vuelvan productores de contenidos a la medida, o simplemente vamos a morir y van a aparecer solo los que puedan ofrecer eso? Yo no sé, me gusta la idea de pensar que el futuro de los medios de comunicación y entretenimiento va a ser todo bajo demanda, sobre demanda. On demand. Va a ser on demand. Pero sí creo que hay ciertos modelos que se han permitido darse el lujo de salirse de esto y que están floreciendo en el mundo. Por ejemplo. Pienso en el New Yorker por un lado y pienso en el London Review of Books por el otro. Ambos lo logran por maneras muy distintas. El London Review of Books, pues porque su editora Mary Kay Wilmers pudo absorber de manera individual la deuda del medio de 2-3 millones de libras esterlinas, y ahí London Review of Books para rato, pero es un capricho de decir, yo lo que quiero es publicar ensayos de 4,000 a 5,000 palabras. Pero le estás diciendo, ese es un medio a la oferta, así como hablamos de medios a la demanda. Estamos hablando de medios que desde la oferta construyen lo que quieren. Exactamente, ¿no? O sea, creo que sí hay otros futuros, pues, que es a lo que iba. El otro creo que es el New Yorker. El New Yorker ha sabido hacer las cosas de una manera, me parece, espectacular en medio de este tsunami que se vino, ¿no? El New Yorker es una publicación de las más tradicionales de Estados Unidos, está alrededor de los 100 años de existencia, y no solamente han logrado salvar su pilar, que es la revista semanal con artículos largos y investigados, revisados, editados, etcétera, sino que además están publicando entre 13 y 15 contenidos diarios, más cortos, pero que también están siendo bien editados, están siendo fact-chequeados, y al mismo tiempo se publican tres podcasts a la semana, y al mismo tiempo hay un programa de radio, y al mismo tiempo hay un programa de televisión que se suministra en estas plataformas. Ahora, es curioso porque la situación es oferta y demanda. O sea, teníamos ¿Sí? medios muy a la oferta, hoy tenemos medios que tienen que responder a la demanda, pero lo que yo sí veo, honestamente, es mejor contenido en mi pantalla. Sí. Yo no me atrevería a decir que Netflix es solamente un producto de la demanda. La verdad es que las series que tienen son de infinita superior calidad con respecto a lo que me ofrecía la televisión antes. Sí. Es decir, eso sí lo estamos viendo, mejores contenidos. Estamos en una sobreoferta también y tú vas teniendo que elegir. O sea, tienes que lo que está faltando son filtros. Es decir, filtros o grandes... Pero no tienes una audiencia más sofisticada. O sea, aparte de la rebelión, no es la adquisición de audiencias más sofisticadas, más exigentes. Hay una parte, no toda, pero hay una parte que sí. Por supuesto, porque vas generando un cambio de gustos. También me gusta definir esta parte de la rebelión de las audiencias como una especie, retomando un término monsivallano, es una batalla cultural ganada. Es una batalla cultural ganada en favor de nuevos contenidos. ¿Sí? Se les fue de noche 10 años a las 2 grandes televisoras, que ya las audiencias mexicanas no eran la clase media jodida, que no iba a pasar de jodida, como dijo Emilio Azcárraga, Milmo. O sea, eso no lo supieron entender. Y entonces hay una batalla cultural ganada, sobre todo en este tipo de espacios que te lo permiten. O sea, quien
quien empieza a ver video on demand o quien empieza a usar las OTTs, las over the tops, que son Netflix, etcétera, Blim incluso, es difícil que retorne a ese modelo. Te vuelves alérgico a los anuncios de entrada. Exacto. Sí. Voy a conclusiones. Malena, arrancamos contigo. Y sí, un poco la pregunta que te haría es, ¿quiénes van a ganar como negocio en este mundo y quiénes van a perder? Y ahí cierro. Uy. Me parece que van a ganar quienes logren comprender a nuevas audiencias cada vez más exigentes que tienen que escogerlos entre un mar de información y entretenimiento. Quienes logren respetar a sus audiencias son los que van a tener éxito en el futuro. En el caso mexicano ya no hay más un público masivo, futbolero y telenovelero. Quien pueda reconocerlo es el que va a ganar la partida de la era digital. Claro. No tengo idea quién, o sea, por lo menos en términos Ya te voy a económicos, contratar, quién lo va a lograr. Yo lo que sí creo es que los contenidos bien hechos, los contenidos de calidad, cada vez logran diferenciarse más de la paja. La generación de contenidos está ahí Sí. y creo que todos los medios ya están supeditados a ello, ¿no? En televisión, en impreso, en digital, tiene que haber la perpetua relevancia, ¿no? Tienen que estar ahí. Ahora, dentro de eso, los buenos contenidos sí se logran, Sí. de alguna manera u otra, destacar. pues. Lástima que no tengo tiempo para preguntarte si pones a la pornografía de los buenos contenidos, porque les ha ido estupendo. ¿A la como pornografía? negocio. Les ha ido muy bien como negocio, ¿eh? Perdón. ¿Quién gana, quién pierde? Van a perder los que no sepan leer a sus audiencias. Van a ganar quienes dignifiquen a sus audiencias y quienes vayan construyendo un poco la metáfora esta de la metáfora zapatista. Las redes son de quienes las trabajan. Pues me entusiasman con su optimismo. Creo que lo único que me quejaría es que me faltó tiempo para hacerles más preguntas, porque veo que se han dedicado seriamente a pensar el tema. Usted es un rebelde como audiencia. Bienvenido a Espiral. Todos los miércoles, 10 de la noche, Canal 11. Próxima semana.